31 datos de San José de Nazaret, padre de Jesucristo. ¿Cómo murió? Siendo José de Nazaret miembro de la Sagrada Familia y una de las principales figuras del cristianismo, como padre legal de Jesús de Nazaret, sorprenden las pocas referencias sobre él en las Escrituras. La Biblia ni siquiera menciona cómo murió, y el cristianismo adoptó la tradición de que lo hizo en brazos de María y Jesús, por lo que es el patrón de la muerte feliz. La Iglesia Cristiana Oriental reconoce que antes de casarse con María, José había enviudado de un primer matrimonio con una mujer de nombre Salomé. Según el conocido Evangelio apócrifo de Santiago, uno de los supuestos hijos del padre adoptivo de Jesús en su primer matrimonio, José sometió a María a la prueba del agua amarga cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre José? ¿Cuáles son las principales referencias sobre su persona en los evangelios apócrifos y otros textos no canonizados? ¿Cómo era la prueba del agua amarga a la que según una versión sometió a María? ¿Cómo se desarrolló su veneración, primero en el viejo mundo y después en el nuevo? Prepárate para conocer las respuestas a estas y otras preguntas sobre la vida de José de Nazaret, según los textos antiguos disponibles y las teorías más difundidas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hay poca información sobre él en las Escrituras. Las epístolas del apóstol Pablo, los escritos cristianos más antiguos que se conservan, mencionan a la madre de Jesús sin llamarla por su nombre, pero no hacen ninguna referencia a José de Nazaret, ni directamente ni por alusión. El que se cree que fue el primer evangelio, el de Marcos, preparado unos 20 años después de las cartas de Pablo, tampoco menciona a José. La primera aparición de José es en los evangelios de Mateo y Lucas, obras fechadas entre los años 80 y 90 de la era común. Los dos evangelistas aportan sendas genealógicas de Jesús, en las que éste desciende de David. Número 2. Según Mateo, pensó en abandonar secretamente a María después de percatarse de que estaba encinta. Mateo vuelve a mencionar a José cuando desposó a María y se le apareció un ángel que le informó sobre el embarazo de la Virgen a través del Espíritu Santo. Mateo 1:18-20 refiere: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Número 3. Tuvo que viajar a Belén a empadronarse en un censo ordenado por el emperador Augusto. Lucas menciona a José en el contexto de la Anunciación, cuando el arcángel visitó a María. Lucas 1:26-27 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A continuación, según Lucas, el arcángel informó a María que concibiría un hijo del Espíritu Santo, al que debía ponerle el nombre de Jesús. Después, Lucas se refiere al censo ordenado por el emperador César Augusto, que obligaba a todos los hombres del Imperio Romano a empadronarse en sus lugares de origen. Como José era oriundo de Belén, viajó hacia allá con María, ya con un embarazo muy avanzado. Como no encontraron alojamiento en el mesón local, María tuvo a Jesús en un pesebre. Número 4. Presentó a Jesús en el templo, junto con María. El Evangelio de Lucas describe la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, por parte de sus padres, 40 días después de su nacimiento. Este acto tenía el doble propósito de redimir al hijo varón conforme al mandato de la ley de Moisés, y de completar la purificación ritual de la madre después del parto. El libro del Levítico prescribe que debe realizarse 40 días después del nacimiento de un varón, por lo que la fiesta católica de la presentación se celebra el 2 de febrero. El evangelista no aclara si José y María pudieron permitirse ofrecer un cordero en sacrificio, pero apunta que tenían la opción de sacrificar un par de tórtolas o 2 palominos, que era lo que hacían las familias pobres. Número 5. Huyó a Egipto junto con María y Jesús para salvar a su hijo de la matanza ordenada por el rey Herodes el Grande.
Según la Biblia, después de que Jesús fue presentado en el templo, unos eruditos llamados Reyes Magos llegaron de Oriente buscando al Mesías que acababa de nacer. Entonces Herodes I el Grande, rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, subordinado a Roma, ordenó la matanza de los inocentes, temiendo que un descendiente de David se convirtiera en una amenaza para su reinado. Así se produjo el segundo sueño de José, en el que un ángel le indicó que debía huir a Egipto con su familia. Mateo 2:14-15 lo narra así. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Número 6. Regresó a Israel con su familia después de la muerte de Herodes. Estando en Egipto, José tuvo otro sueño en el que un ángel le avisó que ya era seguro retornar a Israel, porque Herodes el Grande había muerto. Mateo 2:19-20 lo relata así. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La muerte de Herodes el Grande ha sido históricamente fechada en torno al año 4 a.C. El historiador Flavio Josefo señala que el rey judío murió en Jericó a los 37 años, y la fecha aproximada de su deceso es uno de los principales datos utilizados para reconstruir la cronología histórica de Jesús. Número 7. Se instaló en Nazaret junto con su familia. Después de recibir el visto bueno divino para abandonar Egipto y retornar a Israel, José temió regresar a Judea, gobernada por Herodes Arquelao, cruel hijo de Herodes el Grande, y se dirigió a Nazaret, en Galilea. Arquelao era conocido por su crueldad y, de hecho, fue depuesto por el emperador César Augusto en el año 6 de la Era Común, quien atendió las quejas de la población y deportó al despótico gobernante a Bien, Galia. Cuando José decidió asentarse junto con su familia en Galilea, este territorio ya era gobernado por Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande y hermano de Arquelao, quien después sería figura notoria en acontecimientos capitales del cristianismo, como la decapitación de Juan el Bautista y la crucifixión de Jesús. Número 8. Encontró a Jesús en el templo. El hallazgo en el templo fue un episodio en la vida temprana de Jesús, el único de su última infancia relatado en los evangelios canónicos. También ha sido llamado Cristo entre los doctores y la disputa, especialmente en las representaciones artísticas, porque Jesús fue encontrado por sus padres, mientras debatía con los eruditos de la ley de Moisés. Según los evangelios, cuando tenía 12 años, Jesús acompañó a sus padres a una celebración de la Pascua judía en Jerusalén. Cuando ya estaban en el viaje de regreso a Nazaret, José y María se percataron de que su hijo no iba a la caravana de fieles y se devolvieron a la ciudad a buscarlo. Entonces lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores. Esta es la última aparición directa de José en el Nuevo Testamento. A partir de allí, solo se le menciona cuando Jesús es referido como su hijo. Número 9. ¿Fue responsable del extravío de Jesús? Se ha discutido cuál fue la responsabilidad de José y María por el hecho de que su hijo de 12 años estuviera perdido durante 3 días. Sin culpar a los padres por el extravío del adolescente, la Iglesia ha preferido manejar el delicado tema, centrándose en la inmensa angustia que ocasionó la pérdida y en la enorme alegría que tuvieron José y María cuando lo encontraron. Así, la pérdida de Jesús es el tercero de los 7 dolores de María, y el hallazgo en el templo es el quinto y último de los misterios gozosos del Rosario. Los 4 previos son la Anunciación, la Visitación o visita de María a Isabel, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo. Número 10. Su última mención en los Evangelios es cuando Jesús afirmó ser el pan que descendió del cielo. La última mención de José en los Evangelios se encuentra en el versículo 42 del 6º capítulo del texto de Juan. En este capítulo, el evangelista Juan narra la alimentación de los 5,000, cuando Felipe le advirtió a Jesús que la comida de la que disponían no alcanzaría para saciar el hambre de la enorme multitud que se había reunido para escucharlo en un monte situado al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, según el Evangelio, el hijo legal de José obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Más adelante, según el Evangelio, Jesús anda sobre el mar y se define como el pan de vida. Juan 6:41-42 reseña: Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Número 11. Linaje.
Los evangelistas Mateo y Lucas presentan genealogías de Jesús como descendiente de David, pero a través de diferentes hijos del rey judío. Mateo sigue la línea real principal desde Salomón, primer hijo de David, y Betsabé, mientras que Lucas pone a descender a Jesús de Natán, tercer hijo de la pareja real judía, excluyendo al que murió antes de ser nombrado. Según Mateo 1:16, Jacob engendró a José, marido de María. En cambio, Lucas 3:23 presenta a José como el hijo de Eli. Las diferencias genealógicas han sido explicadas de varias formas. Una señala que posiblemente Mateo rastreó la estirpe de Jesús a través de José como padre legal de Jesús, conforme a la ley judía, mientras que Lucas quizás se basó en el linaje biológico de Cristo a través de María. Otra posible explicación fue aportada por Agustín de Hipona, quien dijo que José pudo haber sido adoptado, y los dos evangelistas rastrearon las genealogías, uno por el linaje biológico y otro por el de adopción. Número 12. Vida profesional. El oficio de José es mencionado una sola vez en los Evangelios, en Mateo 13:55, cuando alguien en la sinagoga pregunta refiriéndose a Jesús: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La presentación de José como un tecton en el Evangelio de Mateo ha sido tradicionalmente traducida como carpintero, aunque esta palabra admite un significado más general, que podía abarcar el de un fabricante de objetos diversos. El término griego del Evangelio evoca a un trabajador de la madera en general, así como también a un artesano de la piedra o los metales. Sin embargo, la asociación de José con la carpintería es una tradición del cristianismo primitivo, y en el siglo II, Justino Mártir dijo que Jesús hizo arados y yugos. Número 13. Tal vez fue un artesano muy calificado. Algunos eruditos han argumentado que tecton también puede entenderse como un artesano altamente calificado de la madera o los metales, quizá dirigiendo un taller con varios empleados. En tiempos de José, Nazaret era una aldea de Galilea, a 130 kilómetros de Jerusalén, posiblemente con no más de 400 habitantes, apenas mencionada en los documentos no cristianos que se conservan de la época. Sin embargo, a solo 6 kilómetros de Nazaret estaba la ciudad de Séforis, destruida por los romanos en el año 4 a.C., que bien pudo ser el mercado para los productos artesanales de mayor valor agregado elaborados por José con la ayuda de Jesús. Otros académicos sostienen la idea de que José y Jesús eran los artesanos generales de Nazaret, trabajando la madera, el metal y la piedra para satisfacer las necesidades de la pequeña comunidad. Número 14. Estuvo casado antes con Salomé, según la Iglesia Ortodoxa. Existen diferentes posiciones modernas sobre la vida marital de José antes de su relación con María. La Iglesia Ortodoxa Oriental reconoce a Salomé como la primera esposa de José y sostiene que éste era viudo cuando se comprometió con María. Así, las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús serían realmente a hijos de José en su primer matrimonio. La Iglesia Católica ha eludido el tema marital de José antes de su matrimonio con María, y con base en los escritos de Jerónimo en los siglos IV y V, postula que las referencias a los hermanos de Jesús deben entenderse como primos o como una hermandad espiritual y no carnal. Ciertamente, según los evangelios, el propio Jesús usó el término hermano para dirigirse al prójimo, sin relación familiar con él. Número 15. El Evangelio Apócrifo de Santiago lo presenta como un hombre mayor. Según el Evangelio Apócrifo de Santiago, atribuido a Santiago el Justo, uno de los presuntos hijos de José, los padres de María, Joaquín y Ana, enviaron a la niña de 3 años a vivir en el templo de Jerusalén, donde era alimentada por un ángel. Cuando María alcanzó la edad de su primera menstruación, los sacerdotes decidieron que debían abandonar el templo para no contaminarlo con su sangre, y la pusieron bajo el cuidado y tutoría de José, quien ya había enviudado. El texto no canonizado presenta a José como un anciano, padre de hijos ya adultos, que no desea involucrarse con una adolescente. José partió de viaje de negocios y María fue llamada al templo para ayudar a confeccionar una cortina. Número 16. Según el Evangelio Apócrifo de Santiago, sometió a María a la prueba del agua amarga. El Evangelio Apócrifo de Santiago continúa señalando que mientras María estaba en el templo ayudando a tejer la cortina, se le apareció un ángel que le anunció que había sido elegida para alumbrar a Jesús el Salvador, pero que su embarazo no sería como el de las demás mujeres. José regresó de su viaje y encontró a María encinta de 6 meses, reprendiéndola, ya que temía que los sacerdotes lo acusaran de haberla embarazado. Para probar su castidad, María aceptó someterse a la prueba del agua amarga. Esta prueba descrita en el libro de Números era un medio que utilizaban los antiguos hebreos para supuestamente establecer si una esposa había quedado embarazada en un acto de infidelidad.
La mujer debía beber una pócima amarga, presuntamente abortiva, administrada por un sacerdote, y si no abortaba, demostraba su fidelidad, o en el caso de María, su castidad. Si la mujer había sido infiel, se esperaba que perdiera el feto y muriera entre atroces dolores. Número 17. Según Epifanio de Salamina, tenía 80 años cuando se casó con María. Según reseñó el padre de la Iglesia, Epifanio de Salamina, en su obra Panarion, escrita entre los años 374 y 375 de la Era Común, José era el padre de Santiago y 5 hermanos más, 3 varones y 2 mujeres. El obispo de Salamina aclara que estos hijos de José no lo eran de María, sino que habían sido tenidos en un matrimonio anterior. Epifanio añade que muchos años después, cuando ya era octogenario, José tomó por esposa a María. Número 18. Celso lo acusó de abandonar a María. El erudito y teólogo cristiano Orígenes de Alejandría citó al filósofo Celso, quien afirmó en su obra Sobre la verdadera doctrina que José había expulsado a María, con quien tenía un compromiso de matrimonio, después de que ella tuvo un hijo en adulterio con un soldado llamado Pantera. Celso fue un filósofo griego del siglo II y un tenaz adversario del cristianismo primitivo, al que atacó por 3 frentes, refutando su filosofía, acusando a los cristianos de ignorancia por su escasa educación y señalándolos como un peligro para el Imperio Romano. Orígenes dijo que la historia de Celso sobre José y María había sido un invento del griego. Número 19. ¿Qué es el libro La historia de José el Carpintero, escrito en Egipto? La historia de José el Carpintero es una recopilación de tradiciones cristianas sobre José, María y la Sagrada Familia, que se cree que fue compuesta a finales del siglo VI o comienzos del VII en el Egipto bizantino. Fue escrita originalmente en griego, conservándose algunos papiros originales, pero su versión completa sobrevivió gracias a las traducciones al copto y al árabe. Este texto apócrifo trata sobre la vida de Jesús antes de alcanzar los 12 años y es uno de los primeros escritos en mencionar la creencia en la virginidad perpetua de María. La obra proclama que José, padre adoptivo de Jesús, tuvo 6 hijos biológicos, 4 varones y 2 mujeres, en un matrimonio anterior al que contrajo con María. Estos hijos habrían sido Justo, Simón, Judas, Santiago, Asia y Lidia. Número 20. La historia de José el Carpintero señala que el padre de Jesús gozó de una excelente salud. El libro La historia de José el Carpintero parafrasea el Evangelio de Santiago, un texto apócrifo que de todas formas se convirtió en una fuente muy influyente sobre la vida de Jesús y sus padres. La obra del Egipto bizantino señala que José fue bendecido milagrosamente con una excelente salud, tanto física como mental. Igualmente afirma que Justo y Simón, los 2 hijos mayores de José, se casaron y tuvieron descendencia, así como sus hijas Asia y Lidia. Una parte sustancial del texto está dedicada a la muerte de José, en la que se le aparecen los arcángeles Miguel y Gabriel, así como el ángel de la muerte. Al final del libro, Jesús reafirma la virginidad de María llamándola mi madre, virgen sin mancha. Número 21. ¿Cómo murió? La Biblia menciona a José solo hasta cuando Jesús tenía 12 años, momento en el que desaparece del Nuevo Testamento. No es referido como uno de los asistentes a las bodas de Caná, evento en el que el Evangelio de Juan menciona la presencia de Jesús, María y los apóstoles. Se supone que cuando la crucifixión de Jesús ya José había muerto por un mensaje del propio Cristo mientras agonizaba. Jesús le encargó a Juan el cuidado de su madre, algo que habría sido casi insólito de haber estado su padre vivo. A pesar de la importancia de la figura de José en la historia del cristianismo, las Escrituras no contienen nada sobre su muerte, y todo lo que existe es un conjunto de teorías sin basamento bíblico. Una tradición cristiana señala que murió en presencia de María y su hijo, siendo sepultado en Nazaret, donde la Sagrada Familia se había asentado después de retornar de Egipto. Número 22. Una teoría propone que murió defendiendo a su familia. El libro La historia de José el Carpintero señala que José murió a la edad de 111 años, después de que se le aparecieron los arcángeles Miguel y Gabriel y el ángel de la muerte. Según esta obra del Egipto bizantino, en sus últimas palabras José expresó una serie de lamentaciones por sus pecados carnales. Otra teoría propone que la muerte de José se produjo durante la huida de la Sagrada Familia a Egipto, cuando Herodes el Grande ordenó la matanza de los inocentes para, según los evangelios, eliminar al Mesías, o rey descendiente de David, que había nacido y al que buscaban los reyes magos. Según la especulación de la muerte de José durante la huida a Egipto, esta se habría producido mientras defendía a su familia de los soldados de Herodes. Número 23. Otra versión sugiere que murió después del episodio en el que es mencionado por última vez en la Biblia.
José es mencionado por última vez en el Nuevo Testamento cuando él y su esposa encontraron a Jesús en el templo, discutiendo con los eruditos de la ley judía, y María le reclamó por el susto que les había hecho pasar. Este episodio es narrado así en Lucas 2:48-49. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre?». Como a partir de aquí ya no vuelve a ser mencionado en las Escrituras, una versión especula que José murió después de este episodio, sin mencionar un horizonte de tiempo. Número 24. Veneración. Los primeros registros de la veneración formal de San José son del año 800, y las referencias como educador o guardián del Señor datan del siglo IX y continuaron en aumento hasta el siglo XIV. En el siglo XIII, Tomás de Aquino argumentó la necesidad de la figura de José, ya que una María embarazada y no casada hubiera podido ser apedreada según la ley judía, agregando que Jesús niño necesitaba de la figura amorosa y protectora de un padre humano. En 1889, el Papa León XIII emitió la encíclica Quam Quam Pluries, en la que instó a los católicos a venerar y rezar a San José como patrón de la Iglesia. En 1962, el Papa Juan XXIII incluyó la mención de José en el canon de la misa, y en 2013 el Papa Francisco añadió su nombre a todas las plegarias de la Eucaristía. Número 25. El Día de San José. La festividad principal de San José en el cristianismo occidental es el 19 de marzo, fecha instituida en el siglo X, que es común a católicos, anglicanos, parte de los luteranos y otras denominaciones. En el cristianismo oriental, la fiesta de San José tiene varias fechas, incluyendo el 26 de diciembre, el primer domingo después de Navidad, y el 19 de marzo. En el catolicismo, el 19 de marzo es una fiesta de máxima solemnidad, según el calendario litúrgico tridentino, y su celebración se transfiere a otra fecha, si cae en domingo o coincide con la Semana Santa. En varios países católicos, el día de San José fue o es feriado. España, Italia, Portugal, Suiza, Croacia, Liechtenstein, Honduras, Bolivia, Andorra y Mozambique celebran el Día del Padre el 19 de marzo, Día de San José. Número 26. ¿Por qué se celebra el Día de San José? Para el catolicismo y otras iglesias cristianas, José es una figura de primer nivel, como miembro de la Sagrada Familia, junto a María y Jesús. En su exhortación apostólica, Custodio del Redentor, el Papa Juan Pablo II justificó la celebración de San José, citando al Papa León XIII y señalando: José es quien Dios eligió para ser el supervisor del nacimiento del Señor, aquel que tiene la responsabilidad de cuidar la entrada ordenada del Hijo de Dios en el mundo, de acuerdo con las disposiciones divinas y las leyes humanas. Número 27. Es el patrón de la muerte feliz. En 1870, el Papa Pío IX nombró a José patrón de la Iglesia Universal, dado que según la tradición cristiana murió en brazos de María y de Jesucristo, es tenido como el símbolo y el patrón de una muerte feliz. También es el patrón de los padres, carpinteros, mujeres encintas, niños en gestación, viajeros, emigrantes, abogados y buscadores de casa. Número 28. Cómo el proceso de conquista de América impulsó a la figura de San José. El personaje de San José cobró impulso en América al ser considerado por la Iglesia Católica como una especie de padre de la conquista espiritual del Nuevo Mundo. A partir del último cuarto del siglo XVII, en plena colonización, José fue proclamado el santo tutelar de la labor misionera. Desde ese momento su importancia se hizo creciente, casi siempre asociada con la vida de María la Virgen y con el fortalecimiento de la idea de paternidad. En sus imágenes difundidas por América, muy a menudo aparece representado con el Niño Jesús, lo que es común en casi todos los territorios españoles, incluyendo Nueva España, Nueva Granada, Venezuela, Argentina y Chile. Durante los 2 siglos y medio siguientes a la conquista, José fue en América símbolo del fortalecimiento de la idea de familia, destacándose su figura como esposo y padre ejemplar. Número 29. Los curas empezaron a ser llamados padres, gracias a José. Al igual que las imágenes del Nuevo Mundo de María con el Niño Jesús, tuvieron por objeto establecer un discurso favorable a la maternidad. El objetivo de las pinturas de José con su hijo tenía la intención de enaltecer la paternidad. Curiosamente, en algunos territorios colonizados por España, como el Reino Nuevo de Granada, entidad política del Imperio Español en el norte de Sudamérica, las imágenes de José con el niño proliferaron tanto o más que las de María con su hijo. Las figuras padre, hijo, representaban un ícono del sentimiento paternal,
que espiritualizaban al hombre como jefe de la casa, fuese hogareña o conventual. Igualmente, el término cura, para hacer referencia a los sacerdotes, procedente de la Edad Media, empezó a ser reemplazado por el apelativo padre, afianzado durante el Barroco y de naturaleza más espiritual. Número 30. El Oratorio de San José de Montreal es la iglesia más grande de Canadá. El Oratorio de San José de Montreal, en Montreal, Quebec, es una basílica menor católica y un santuario nacional, siendo la iglesia más grande de Canadá. Su cúpula es también una de las más grandes del planeta entre los inmuebles religiosos, con una altura exterior de 97 metros y un diámetro exterior de 39 metros. Fue comenzada en 1904 por André Bessette, actual San Andrés de Montreal, un gran devoto de San José, y terminada en 1987. Destaca por su contraste artístico, con una fachada renacentista y un interior de Art Deco. Es uno de los pocos edificios que viola la regulación municipal de altura de los inmuebles en Montreal, que establece que ningún edificio puede ser más alto que el Monte Real. Número 31. Produjo la Josefología. Con el crecimiento de la Mariología, el estudio teológico de María la Virgen, surgió también la Josefología, el análisis de la vida de José de Nazaret, basado en los principios y métodos de la teología. Aunque formalmente es una disciplina relativamente reciente, tiene sus antecedentes en la obra de Jerónimo y más tarde en la de los monjes benedictinos del siglo XII. En el siglo XIII, Tomás de Aquino planteó como indispensable el matrimonio de María con José para salvarla de una hipotética lapidación y para proporcionarle a Jesús el afecto y guía de un padre durante su niñez. En tiempos modernos, en la década de 1950, se fundaron 3 centros de Josefología, el primero en Valladolid, España, el segundo en Montreal, Canadá, y el tercero en Viterbo, Italia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de San José de Nazaret, Padre de Jesucristo, y cómo murió. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.